regresaré a la línea del tiempo. Aunque seguiré incluyendo la banda sonora de algún modo, porque tuve que escoger unas pocas canciones en el último episodio y faltan muchísimas. Bueno, el mes de marzo del 76 fue un mes que estuvo lleno de sensaciones. La masacre de Vitoria generó mucha ira, mucha tensión. Y no solo en la calle, no solo en la oposición, sino también dentro del poder. El gobierno, en el que había aperturistas y también lo que se llamaba inmovilistas, tuvo una pugna interna al respecto. El franquismo parecía un régimen monolítico, un Estado que lo controlaba todo. Sin embargo, 4 meses después de la muerte de Franco, la cosa ya no parecía igual. Empezaban a aparecer grietas. Era un Estado autárquico, con un control de la economía propio de los años 40. Muchos precios estaban regulados por el Estado, incluyendo el del pan. Eso hacía que se tambaleara bastante la economía. Por otro lado, era un Estado impregnado del integrismo religioso, católico. Un Estado en el que el adulterio era un delito que podía conducir a la cárcel. Que tenía algunas leyes que discriminaban a la mujer, como que no podía abrir una cuenta corriente o obtener el pasaporte sin el permiso paterno o del marido, si estaban casados. Era un Estado que parecía, en muchos aspectos, anclado en los años 40. Y ese Estado empezó a resquebrajarse porque había una gran conflictividad laboral. La crisis del petróleo había traído consigo una crisis económica importante y había una conflictividad laboral enorme que además estaba alimentada por los partidos de la oposición. La estrategia del Partido del Trabajo de España, por ejemplo, era que la conflictividad laboral llegara a un extremo tal que acabara en una huelga general política y de ahí en una huelga general revolucionaria. Era una estrategia que uno podía leer en los documentos del partido. De modo que toda esa conflictividad laboral no solo afectaba a la empresa privada, también afectaba a la administración. Los carteros, el personal de correos estaba militarizado porque había protagonizado una huelga importante. El personal de Renfe estuvo militarizado. El personal del Metro de Madrid estuvo militarizado. Los bomberos y la Guardia Urbana de Barcelona estaban militarizados porque los funcionarios del ayuntamiento estaban en un conflicto colectivo. El Estado, aquel Estado monolítico, empezaba a mostrar síntomas de debilidad. Y a otros niveles también, porque la desaparición de la censura previa había permitido que el cine, por ejemplo, se vieran películas del famoso Destape, que no tenía carácter político, pero sí que en lo cotidiano afectaba a lo que había sido la moral del régimen. Y aparecieron montones de semanarios, montones de revistas, algunas de carácter erótico, como el cine, como el Destape, pero otras muchas de carácter político que mostraban ideologías opuestas al régimen. Había secuestros de revistas, había secuestros de prensa, pero estaban en la calle. Eso hizo que la sensación de que el franquismo no era tan monolítico como creíamos nos diera más ilusión, más energía, más ganas de seguir luchando. En el gobierno, el enfrentamiento entre aperturistas e inmovilistas cada vez era más manifiesto. Y por otro lado, esos inmovilistas
empezaron a movilizar a sus bases organizados como bandas fascistas y empezó a haber persecución a periodistas, persecución, agresiones en obras de teatro, agresiones contra librerías. El Estado se desmoronaba, el inmovilismo surgía para defender ese franquismo que se les iba de las manos. Por otro lado, ETA, que siempre estaba ahí, inició una estrategia nueva que consistía en secuestrar a industriales del propio País Vasco para obtener recursos, y en esa extorsión se puso en marcha lo que se llamaba entonces el impuesto revolucionario, que consistía en hacer pagar al empresariado vasco unas cantidades para no ser secuestrados o para no sufrir atentados en sus empresas. Así que ese mes de marzo fue como un punto de partida de una nueva situación que luego vendría con el cambio de gobierno. Yo en ese tiempo iba al instituto, estaba haciendo COU, pero ese curso no estudiamos demasiado, más bien poco. A partir de la muerte de Franco el 20 de noviembre, el instituto se convirtió en un lugar de asambleas, reuniones, proselitismo, un lugar de debate político. Y no solo por parte del alumnado, que boicoteábamos asignaturas como la formación del espíritu nacional o religión. No. Por parte del profesorado también, porque había un buen número de profesores que eran lo que se llamaba PNN, personal no numerario, creo que era, que no tenían una relación contractual muy buena y que también estaban en conflicto, porque eso se extendió por institutos y universidades. El conflicto era tan generalizado que había, por cualquier lugar se encontraba un altercado. Una de las cosas bonitas del Instituto Juan de Austria, que en ese momento resultaba divertido, era que teníamos enfrente el cuartel de la Policía Armada, los Grises, y el instituto daba sobre un patio donde estaban muchas veces las furgonetas y los minibuses que usaban los antidisturbios. Y entonces nos dedicábamos a tirar octavillas desde lo alto del instituto, con lo cual muchas de ellas iban a parar al patio del cuartel de la Policía Armada. Y siempre estábamos atentos porque al cabo de un rato se acercaban 2 guardias para ir a ver al director del instituto, que poco podía hacer al respecto. Y así estudiamos poco y hubo un aprobado general. No quiero decir nada, pero igual me hubiera convenido más estudiar. No lo sé. La cuestión es que los partidos de la oposición nos enfrentábamos a un enemigo común, el franquismo. Pero teníamos nuestras propias disputas. En Buen Pastor el Partido del Trabajo era predominante. Yo diría, en Buen Pastor la joven Guardia Roja era predominante, porque creo que tenía muchos más militantes y mucha más capacidad de actuación que el propio partido. Pero en cierto modo era lo mismo. Por otro lado estaba el PSUC, que había desembarcado en Buen Pastor y que era el partido hegemónico de la izquierda en Cataluña, como el PC lo era en el resto de España. Pero había desembarcado en Buen Pastor y estaba tomando posiciones. Y luego había el grupo de los autogestionarios, que tenían una ideología que en cierto modo yo opinaba que era libertaria, que montaron una cooperativa y que derivaron hacia posiciones socialistas y acabaron siendo un grupo de los que integraron la formación del Partido de Socialistas de Cataluña. Esos 3 eran los grupos que tenían mayor incidencia. Y en Buen Pastor teníamos lo que se llamaba la Asociación de Cabezas de Familia, que se había fundado en el año 70 o 71, al amparo de una ley del Movimiento Nacional. Era una asociación integrada en el movimiento.
y en el año 76 ya se tomó la decisión de crear la Asociación de Vecinos de Buen Pastor. Claro, tener el control de la Asociación de Vecinos era fundamental para cualquier fuerza política, porque daba una cobertura legal, porque permitía tener una estructura administrativa, no remunerada, pero administrativa, porque permitía tener un local. Y el partido decidió que la asociación de vecinos tenía que estar bajo su control, tanto que incluso las estructuras superiores del partido insistieron en que el presidente de la asociación de vecinos tenía que ser el camarada Goiburu, que era el secretario del partido en Buen Pastor. Pero, claro, había que asegurarse la mayoría. Así que a principios de abril, creo que era un sábado, se llevaba a cabo la asamblea constitutiva de la Asociación de Vecinos. Y unos días antes, la joven Guardia Roja habíamos tenido ya una reunión para preparar la asamblea, donde habíamos establecido los puntos en los que nos teníamos que poner, estratégicos, y cómo teníamos que bloquear a nuestros rivales políticos, quién a quién y con qué argumentos ante sus argumentos. Las asambleas tienen su qué. Se pueden manejar desde la cabecera, desde el que tiene el megáfono, pero también desde puntos estratégicos. Nosotros lo preparamos. Lo preparamos porque el partido tenía claro que la asociación de vecinos tenía que seguir en sus manos. Y la asamblea se celebró en el sótano, creo que fue el sótano de... Es que había dos salas en el Centro Blanco, el salón de actos arriba, el sótano abajo, pero era grande. No recuerdo con exactitud. Puede que fuera arriba. La cuestión es que la asamblea fue por el camino que el partido quería. No hubo demasiada movida, no tuvimos que actuar demasiado en esos bloqueos, porque el partido tenía una mayoría justita, pero una mayoría suficiente. Pero en un momento determinado los autogestionarios abandonaron la asamblea, se pusieron fuera a protestar, pidiendo democracia. Fue una asamblea, bueno, la lucha por el poder, sencillamente, y la lucha por una infraestructura que permitiera al partido seguir adelante. La cuestión es que el camarada Goiburu fue escogido presidente, las vocalías también quedaron en manos de la candidatura del partido y, curiosamente, a los pocos días, me lo explicó no hace mucho, yo no lo sabía, el camarada Goiburu fue llamado a la comisaría, tuvo que ir a declarar por lo que había sucedido en la asamblea. Fue una cosa muy sorprendente, porque al parecer la policía se estaba volviendo muy democrática. No sabemos por qué sucedió eso. Bueno, la cuestión es que el partido se hizo con la asociación de vecinos y mantuvo la hegemonía en el Centro Blanco, que era la base de operaciones, porque el partido seguía siendo ilegal, claro. En fin. Y al día siguiente de esa asamblea hubo una manifestación, 4 de abril, por la amnistía. Seguían las movilizaciones. La Asamblea de Cataluña estaba teniendo una capacidad de organizar muy alta, con el apoyo de todos los partidos, incluso aunque en momentos concretos esos partidos entraran en pugna. En fin. Seguiremos. Hoy, para despedir el vídeo, para cerrar este episodio, os dejo con una canción de las que también me estremecían, pero de las que tuve que dejar fuera el otro día.
Sé tan feliz como puedas, porque no nos vamos a llevar nada más. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén.